cuarto o quinto de primaria, que empezaba a agarrar libros y así, el librero para leer. Yo encontré en el cine de los años 50, un poco de los 40, pero sobre todo de los 50, y en la literatura el ámbito, el espacio para tener un mundo donde vivir, porque el mundo así físico no era el mío. Por lo común o con mucha frecuencia detrás de cada película había una novela. Entonces veías la película y decías, yo de allí soy, yo quiero leer la novela, ¿no? Entonces empecé a leer muchísimas novelas a destiempo. Y un maestro leyó un cuento de Juan Carlos Onetti que se llama Un sueño realizado, y a partir de su lectura me impacté demasiado, porque dije, ¿cómo puede alguien pensar así? Desde muy chiquito estuve en contacto con las letras y con este material Montessori, que son las letras de lija, que tocas con los dedos y aprendes a reconocer los sonidos. Comencé a fingir que leía literatura antes, y eso fue el móvil para que me enseñaran a leer. En mí el gusto de leer en sí mismo es una cosa muy muy fuerte, puesto que perdí mi kinder, los recreos de mi kinder más bien, que era además lo que más me gustaba, para forzar a que me enseñaran a leer. Exigía, entonces me dijeron, ¿estás dispuesto a perder el kinder? Y dije que sí, y me enseñaron a leer porque ya no podía aguantar sin poder yo leer y hacerme cargo de mi conocimiento de las cosas que decían los libros y no a través de otros. Yo creo, como lo plantea Gabriel Said, que quienes amamos la literatura de alguna manera tenemos la responsabilidad de transmitir ese amor, esa pasión por contagio, que es la mejor manera. Mi papá leía mucho conmigo, se sentaba a leerme Tintín y Asterix, me leía Mafalda también, y era muy divertido estas lecturas. Como se diría, no se aprende, se mama, probablemente, ¿no? También se puede aprender, pero yo creo que se mama, y hay que hacer que incluso padres que no leen compren libros y se pongan a leer, para que entonces sus hijos vean eso como un ejemplo. ¿Qué hace la lectura? ¿Qué le pasa a un lector? Primero, pues descubre mundos absolutamente inesperados, descubre realidades que no imaginaba que existían, descubre otras maneras de ser, de pensar, de crear, de considerar, y por lo tanto abre puertas tanto hacia su propio interior. La lectura abre puertas hacia nosotros mismos, pero también hacia el mundo de fuera. Con el tiempo me he dado cuenta de eso. Leo un libro y tengo 20 libros que leer por culpa de ese libro, ¿no? Que te menciona un autor, alguna referencia, o te interesa leer a ese autor, o te interesa, no sé, la literatura de algún país, y entonces empiezas a juntar como piezas y es una cosa interminable. Leer es una gran aventura, es un viajar permanente, es poderse comunicar con los muertos, tiene tantas lecturas posibles el gesto de leer, y tan bellas y tan atractivas, que me parece sorprendente que no estén en ello los jóvenes. La literatura es compleja de definir por una razón, y es que utiliza como materia prima el lenguaje, que es el instrumento cotidiano de los seres humanos. Es como si uno intentara definir la pintura y hablara en colores. Bueno, pues, ¿qué sería la pintura, ¿no? Entonces es un tipo especial de manejo del lenguaje. La escritura, pongamos en la sociedad griega, cumple una función, ¿no? En decir que todos vean, ¿sí? Pongamos que la ley está puesta por escrito, ¿no? Y todos puedan, por lo tanto, recurrir a eso que está escrito para saber, podríamos decir así ahora, aunque me vea muy moderno, cuáles son sus derechos, ¿no? En primer lugar, para escribir y hablar bien, ¿sí? Se leía. Y también para crear al buen ciudadano, es decir, identificado con la ciudadanía romana. Esta idea pasa al mundo medieval tal cual. La literatura está vinculada a la idea de encontrar a través del lenguaje una comunión entre los seres humanos. Por eso su origen se confunde con el origen religioso, con el origen mítico. La humanidad ha encontrado desde el origen
en la palabra un vínculo especial. Lo que nos distingue de los animales es el lenguaje. Pero el lenguaje en los humanos no solo es utilitario, sino también es una forma de representación simbólica. Y esa forma de representación simbólica, quien mejor la manifiesta, la entiende, la comparte, es la literatura. Esa es la función que tiene prácticamente la literatura, ¿no? Crear valores, ¿no?, que nos identifiquen comunitariamente. La literatura puede jugar ese papel importante de estar creando valores más que morales, ¿no? Tú puedes tener un valor y yo puedo tener un valor y lo podemos discutir. Mi experiencia con la lectura empezó en la preparatoria, y no a partir de un maestro de literatura, sino a partir de un maestro de filosofía. Y él de alguna manera fue como de esos grandes maestros que tienen como una visión como muy amplia, ¿no?, de muchísimas cosas, y él fue el que nos empezó de alguna manera como a dar lecturas. Este maestro, Mario Montes, nos ponía como tarea extra siempre, ¿no? Y al final de la clase discutíamos esas lecturas extras, ¿no? Aprendías, evidentemente, porque había como un diálogo, una discusión, y fue realmente a partir de él que yo empecé como a interesarme pues en la lectura, ¿no? Pues finalmente el intermediario en el ámbito escolar tiene que ser el profesor. O sea, porque el alumno tiene ciertas características que sacó de pues, todo su entorno y que no se van a cambiar así como nada más porque llegue el profe y diga, tú tienes que leer esto porque leer es muy padre. Tiene que haber algo más allá, tiene que haber como ganchos para ir jalando a los alumnos, porque finalmente a todos les interesa algo. Y el maestro Blanquel nos marcó a fuego. Y él fue un maestro ejemplar que nos supo infundir en nosotros el amor por la historia, y que en su amor por la historia nunca escribió, nunca publicó. Sus publicaciones fueron sus alumnos. Mi mal maestro de literatura nos hizo leer 2 capítulos del Quijote, de los cuales no me acuerdo nada. Y lo desglosamos durante 3 semanas en clase, y el maestro nos hablaba, en realidad era un monólogo donde nos hablaba del Quijote, pero en aquel entonces con 17 años yo no entendía qué me está queriendo decir este señor. Los programas oficiales tienden a creer que el acercamiento de una persona a la literatura tiene que ser algo así como en orden cronológico. Entonces empieza leyendo el Mío Cid, texto que para disfrutarlo uno necesita una cantidad de datos que no están en disposición en ese momento. Y de hecho para disfrutarlo también necesita de una cantidad de otras lecturas probablemente, de otro tipo de conexión con la literatura misma, digamos. Lo primero que leímos fue un cuento de Julio Cortázar, y nos dijo, esto no es literatura mexicana, esto es un autor argentino, pero quiero que lo lean para que disfruten el cuento. Su tarea de este cuento es decirme qué pensaron, qué sintieron. No me digan lo que sucede en el cuento. Cuéntenme su experiencia. Lo que sucede en general con los maestros es que no aman, quizás aman la pedagogía, pero no aman la literatura. Si no aman la literatura, no puedes dar literatura, porque la ves desde la moralidad o la ves desde simplemente la trama, y no te pones a ver el lenguaje, no te pones a reflexionar, a que imaginen y que construyan cosas. Fue con chicos también de primer ingreso en un colegio de historia nuevo que acaba de fundarse recientemente en Saltillo, y allí me topé con una realidad pues muy extrema, la de muchachos que habían llegado a la facultad, bueno, al colegio de historia, a la escuela de historia, y que nunca en toda su vida habían leído un libro, uno. Ellos habían pasado el bachillerato leyendo fotocopias
en fotocopia fragmentos de artículos. Es que el sistema escolar es bastante castrante. El ámbito de la literatura es el ámbito de la libertad. El ámbito de la educación, por lo menos en México, es el ámbito de la represión, ¿no? de las inquietudes, ¿no? Es nada más el cumplimiento de tareas, ¿no? Sí, no educar para la libertad, sino que educar para ser, si es que creo que ni a eso se llega, funcionales al sistema. Lo que me llevó a renunciar a la cátedra fue que un trabajo que había recibido un 9 por contenido, yo los recibía vía correo electrónico, no los recibía en papel. Y la dama en cuestión ni siquiera había quitado los hipervínculos. Y era una copia textual del título a la conclusión de un artículo de Wikipedia. Ella nada más había puesto su nombre. Nada más había puesto su nombre. No había hecho nada. Entonces yo le puse 0. Porque era un curso de expresión oral y escrita. Y por fortuna, yo le di clic en el correo electrónico que me mandó y me remitió a Wikipedia. Entonces yo ya nada más pude ponerle 0. Entonces las autoridades me mandaron llamar y me dijeron que por qué yo le ponía 0 a un trabajo que había merecido 9. Entonces yo les dije, ¿por qué? Me dijeron, póngale la mínima aprobatoria. Entonces les dije, renuncio. Hay que tratar de ser selectivos. Estuve con un maestro que dijo, por ejemplo, este texto no me gusta, pero, etcétera, ¿no? Lo estaba analizando. Entonces platiqué con el maestro y le dije, ¿para qué le pone a sus alumnos textos que no les gustan? Es que deben de conocer de todo. Entonces le dije, no, le digo, ¿cómo que deben de conocer de todo? Para que amplíen su criterio. No, ellos no tienen ahorita un criterio. Usted lo tiene que hacer que tengan un criterio, le dije. Y más, digamos, en secundaria, ¿no? Pues lo único que a mí me importaba en ese tiempo eran mis amigos, conocer chicas y jugar, ¿no? Es decir, nada más. O sea, no me importaba la matemática, el español, ni nada que ver. Tienes 30 alumnos que no les interesa leer, están en la plena pubertad, y les tienes que enseñar literatura mexicana con un temario aburridísimo, en el cual pasabas de leer poesía de Nezahualcóyotl hasta, no sé, leer a Octavio Paz. Creo que era cubrir toda la literatura mexicana en un año escolar, y creo que así sigue siendo el plan de estudios, como materia obligatoria, y lo único que hacía es, ese plan es alejar al estudiante del placer. He visto una campaña de carteles que propone que se lea todos los días 20 minutos. ¿Quién querría acercarse a un deber? Dicho así, a mí se me quitan las ganas de leer. Es cierto que no somos una sociedad que lee demasiado, porque creo que hemos equivocado ya desde hace años los caminos a través de los cuales queremos invitar a los niños y jóvenes a leer. Me acuerdo que llegué al salón de clases, así unos pequeñitos, ¿no? Y bueno, yo elegí algunos haikus, porque el haiku finalmente es una forma muy sencilla, ¿no? En el sentido para entender la poesía, ¿no? El haiku es una forma tradicional de Japón, son 17 sílabas, 3 versos. Entonces pensé, esto puede servir, ¿verdad? Les expliqué qué era el haiku, les hablé de Basho en el siglo XVII, cómo surgió, les leí algunos poemas, ¿no? Un haiku de Basho, que es un clásico, ¿no? Que dice, el estanque antiguo, salta una rana, sonido de agua. Es el haiku. Los niños se quedan muy impactados, ¿no? Nunca había enfrentado a un grupo de niños de 9 años. Pues son muy pequeñitos, ¿no? Entonces pensé, a ver si me agarran la onda. Y me impactó que me agarraron la onda. Es decir, ahí yo dije, los niños son más inteligentes
de los que podríamos pensar. O sea, cuando yo llegué, Nina me miraba con desconfianza, mi sobrina, así como diciendo, ¿qué va a decir esta? Y después, claro, ¿no? Así de, me vio entrar así como, qué horror. Y después estaba muy contenta porque vio, de alguna manera, que los niños se empezaron a emocionar. Entonces, todos querían hacer un haiku, ¿no? Cada niño hizo como 5 o 6 haikus, ¿no? Y además querían leerlos y ya sabes, yo hice yo hice el otro, yo hice el otro. Entonces, eso me hizo ver algo, ¿no? Me hizo ver que a veces subestimamos a los niños y pensamos, no, esto es muy complicado para los niños, ¿no? Esto no lo van a entender, ¿no? Y los niños tienen una sensibilidad muy particular, muy a flor de piel, muy inmediata, y la poesía, por ejemplo, o la literatura, tiene que ver con una sensibilidad muy a flor de piel, muy inmediata, de manera que un niño puede captar rápidamente una imagen, una sonoridad, mucho más quizás que un adulto. Un alumno concreto, el de aquí de mis vecinos de la escuela, ¿no? Que viven en departamentitos chicos, ¿no? Donde tienen la cocina al lado, donde está la televisión prendida, donde está... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero los jóvenes tienen la gran versatilidad de que cuando les gusta algo, lo llevan a cabo. Por eso no me sorprendió ese anuncio que había, que la literatura que más está vendiendo es la enfocada a jóvenes. ¿Sí? Quizá ya no habría que darles tantos clásicos, a menos que los clásicos sean muy bien traducidos. Porque como decía el profesor Mendiola, ¿sí? Una literatura nos es lejana o nos es cercana, ¿sí? No por haber sido escrita en tal tiempo, sino por la traducción que se ha hecho. Las escuelas suelen tener muy pocos espacios para que los alumnos dialoguen. El afán por ponerlos adentro de las cajitas que son los salones es muy notorio en la arquitectura de las escuelas. Hay universidades que están hechas con una arquitectura que uno nota que no hay jamás la previsión de que los profesores dialoguen. Después se podrán hacer todos los planes de intercambio que uno quiera. Pero ¿en dónde se cruzan los profesores en un instituto? Yo a veces llevaba 15 años clases de secundaria y de pronto decía, a ver, vamos ahora a salir al patio y vamos a escribir todo lo que escuchemos, pensemos, imaginamos. Y de pronto surgían unas cosas de los que en general los maestros en todas las materias los reprueban, por ejemplo, que tenían una percepción amplísima, registraban todo, construían cosas, objetos lingüísticos interesantísimos, alumnos que reprobaban en todas las materias. Entonces dicen, ¿qué está pasando con esto? Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Que no estamos escuchando a los alumnos, no estamos viendo qué cualidades tienes, qué aptitudes. Tú puedes ser muy bueno para dibujar, a todos los que son más visuales los reprueban en español, por ejemplo. Hace poquito vi una maestra que decía, no, pues que este alumno no pone atención, y vi su cuaderno y tenía unos dibujos interesantísimos. Entonces le dije a la maestra que le haga los trabajos a partir de dibujos. Somos, como maestros, en general muy cuadrados en el sentido de que queremos que hagan los alumnos algo, como les hemos dicho, en lugar de darles opciones y que digan, hazme un cómic, hazme un cartel, hazme un cuento, hazme un ensayo, hazme una entrevista a partir de esto que te digo. Y ellos que decidan. Y enseñarles a que ellos decidan, que se responsabilicen y que lo logren. Entonces los sistemas educativos, los maestros tienen que ser más juguetones. Yo creo que la literatura debiera salir de las escuelas, porque la mejor vacuna contra el interés es la escuela. La escuela tal como está pensada en México, que es la que yo conozco, es la mejor vacuna contra la avidez, la curiosidad y el deseo de aprender. Mata ese sentimiento. Entonces, meter a los alumnos a leer por obligación el Roy Miosi, las novelas ejemplares y Don Quijote,
es la mejor, la más eficiente, la más eficaz forma de que la gente odie la lectura. Empecé a leer desde pequeño por mi papá, pero a esa edad lo odié. O sea, detesté leer, o sea, sentarme como cada tarde a leer un libro, ¿no? Entonces dejé de leer, digamos, desde los 8 años hasta los 15, por ahí, ¿no? Que retomé la lectura y la retomé más por una cuestión singular, ¿no? Así me hacía como distinto a los demás. La biblioteca funciona con el formato de estantería abierta, o sea que cualquier persona puede venir y tomar el libro que le llame la atención, pero luego de que lo utiliza ya no lo regresa a su lugar o no intenta regresarlo a su lugar, sino que lo ponen en espacios confinados para ello, un carrito, canastas o sobre las mesas. Y esto nos sirve también porque hacemos una estadística diaria de las consultas para determinar preferencias de lectura y nos dedicamos principalmente a acercar la lectura a niños y jóvenes, hacer más fácil el contacto entre los lectores y los libros. Es un decreto presidencial del 88, si mal no recuerdo, y surge con la intención de articular una política cultural del Estado mexicano que no solo sume a las instituciones dedicadas a la cultura ya existentes, sino que crea nuevas, con la idea de que todo el sector cultura tenga una cabeza que lo organice y lo articule. Una parte importantísima de nuestra tarea en el CONACULTA es propiciar lectores. Y lo hacemos también de múltiples maneras. Hay un sistema de bibliotecas públicas, este es un ejemplo maravilloso y monumental de ellas, pero hay 7,000 bibliotecas públicas en el país. Lo que buscábamos era un espacio alternativo a las escuelas, a las bibliotecas públicas, que fuera independiente, que le diera oportunidad a los jóvenes universitarios para formar parte de esta propuesta de promoción. Y eso no existía, de hecho, en Puebla. Lo que nos movió desde un principio es ofrecer un servicio a la comunidad que fuera un servicio de lectura distinto de lo que teníamos. Le hemos dado mucha importancia a la parte infantil y a este espacio, que es un espacio de bebeteca, de biblioteca para los más chiquitos. Entonces, digamos, el gran móvil de nuestro trabajo es que las personas, todas, tengan alguna experiencia de lectura. Y para que decidan, una vez que se encuentran con la lectura, si quieren o no ser lectores. Se puede estar produciendo literatura muy interesante y uno no la tiene a disposición, digamos, ni siquiera por distribución. Fomentar al lector implica ir a buscarlo. La pregunta que tiene que hacerse un buen editor o un buen editor universitario, digamos, es ¿dónde están los lectores? Yo por lo menos en el libro vaquero los veo. ¿Por qué no aprovecharlos? Porque, digo, la gran renovación literaria latinoamericana siempre vino de las culturas populares. El policial, cuando es recuperado por Borges, digamos, para ir al prestigio, el policial era algo peor visto que el libro vaquero hoy. Pero lo que hubo ahí de astucia, no solo en Borges, sino en tantísimos otros que hicieron un trabajo análogo, es decir, aquí hay una máquina narrativa. Aquí, escribir un policial es saber narrar. Porque en el policial no hay doble juego. Si es aburrido, uno lo deja de leer. Y cuando ve el mismo nombre, dice, no, este no. Pero la literatura no es civismo, ¿no? Es decir, la literatura es que los niños encuentren una dimensión de la palabra, ¿no? La materialidad de la palabra, las imágenes, el sonido, ¿no? El juego conceptual. ¿Para qué leer? Para ser mejor persona. Pero ¿qué es ser una mejor persona, no? Hay el ejemplo muy recurrido de Hitler, ¿no? Él era una excelente persona en cuanto a intelecto, ¿no? Por ejemplo, y él leía muchísimos libros, ¿no? Probablemente tenía una educación pues bastante buena, ¿no? Pero pues ya vimos que realmente es muy relativo ese concepto de ser mejor persona o de ser una persona más preparada, ¿no? Es que ese es el problema, porque tiene que ver con la formación también del que está enfrente del alumno, ¿no? ¿Cierto? Y ahí nos metemos a un problema
que yo no le encuentro salida, ¿no? Porque, es decir, la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido formado el formador, ¿no? ¿La educación es prioridad en México? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque si la educación es la prioridad en México, entonces nos llevaría a una cuestión práctica, en el sentido, bueno, ¿cuánto del Producto Interno Bruto es destinado a la educación? ¿Sí? No llega ni a los estándares recomendables, ¿no? Por las instituciones de la ONU, ¿no? Sobre educación. No llegan a invertir ni eso. Que ahorita no recuerdo el porcentaje, pero es una cosa tan mínima, ¿no? No es solo el bajo nivel de la información técnica, digamos, el sumar y restar y dividir, y las fechas de la historia o la ortografía, no, eso finalmente sería banal. Lo que hemos visto, lo vi yo desde que mis hijos estaban en la escuela pública, son los valores que transmiten los maestros transmiten a los niños. Hay tantos maestros con 3 y 4 tiempos completos. Y no son esquizofrénicos, no tienen 4 personalidades, nomás son 1. Pero cobran 4 tiempos completos. Y esos valores, esos disvalores, los aprenden los niños. Se castiga a los maestros, se les dice todo lo que no hacen, y nunca hay un diálogo sobre, por ejemplo, su sueldo, o por ejemplo, las condiciones laborales que se le brindan. En general, todos los planes que provienen del Ministerio de Educación son planes de los ministerios distintos de educación, secretarías, le dicen aquí. En general son planes que nunca hablan en el plan del sueldo. Y esto es raro. México sería exactamente el mismo país. Seguiríamos sumidos en la jodidez, perdónenme. Y eso no lo digo yo porque quiera insultar o porque quiera llamar la atención en un micrófono. Porque hay cientos de miles de jóvenes que hoy en día no tienen ni la oportunidad de estudiar, ni la oportunidad de trabajar. Porque hay miles de jóvenes que prefieren, como ellos mismos dicen, vivir 5 años como reyes que 30 como bueyes. Hoy que prefieren irse al camino del narcotráfico y agarrar una AK-47. Hay países europeos que a veces se ponen como modelo de cómo debe funcionar la educación. Lo que no se dice es que los sueldos de los maestros en esos países son muy superiores a los de un empresario. Y claro, si ser maestro es tener un buen empleo, mucha gente interesada va a tener ese empleo. ¿Queremos capacidad en los maestros? Bueno, hagamos el empleo de maestro un empleo seductor, digamos, que le interese a los más capacitados por sus conveniencias salariales, condiciones laborales en general. Pero esta no es la situación en nuestros países. Entonces, pedirle además a un maestro que, además de prácticamente como hoy están haciendo, contener situaciones familiares. Los maestros tienen poco tiempo para enseñar. Hay una labor de contención emocional que se hace en la escuela que verdaderamente no está planeada en ninguno de los planes de estudio, o por lo menos no está calculada entre las tareas de los maestros. Mientras el fomento a la lectura, la promoción de la lectura no se considere un proyecto de política pública, difícilmente podamos hacer demasiado en términos de la educación del país. ¿Y por qué es importante que sea un elemento de política pública? No solo por aquello que tiene de gozo y disfrute, sino también por todo aquello que tiene como formación de ciudadanía. Si los habitantes del siglo XXI de un país no tienen acceso a todo aquello que significa la lectoescritura es también un elemento de poder. Aquellos que no tienen acceso a la lectoescritura están siendo marginados de
la toma de decisión. A diferencia de que, yo creo que la diferencia sustancial es que los que no están estudiando humanidades no necesitan expresar por escrito su ignorancia. Más bien tienen que responder opciones múltiples. Y si noto alguna diferencia entre los que leen y no leen, sí, bastante clara. Y está muy ligada con lo que, cuando menos en primera impresión, llamamos inteligencia. Los que leen parecen más inteligentes. Y además, tienen como más herramientas para procesar y tienen mejores ideas en general. Porque uno lee, yo qué sé, Rayuela, ¿no? Y quiere ser el personaje principal, ¿no? Quiere enamorarse, desenamorarse, quiere irse a ponerse borracho a París, ¿no? Y luego ir a Buenos Aires, yo qué sé, ¿no? O sea, es muy fuerte el nivel de identificación. Entonces, la letra marca el rumbo. Se pueden hablar de valores, ¿no? Es decir, si tienen un impacto fuerte, pero más allá de que el libro te los des porque tú te identificas con el texto. Es decir, hay algo de esa letra que te convoca. Entonces ya no solo te identificas con ese, sino que también se van, si te das cuenta, se vinculan con tus otros ídolos, ¿no? Musicales, ¿no? Que evidentemente son de lo más íntimo de tu vida. Yo creo que la literatura no tiene que ver con una visión como didáctica, moralizante, ¿no? Ahora, sí creo que la literatura tiene que ver con una ética, ¿no? Es decir, creo que sí está ahí, ¿no? Es decir, yo lo que pensaría es que el literato tiene que respaldar sus palabras de alguna manera, en el sentido de no decir cualquier cosa, de no utilizar las palabras de manera irresponsable o de manera ornamental o de manera... Entonces creo que ahí hay una ética que está implícita, ¿no? Y yo sí pienso que cuando yo leo cualquier poeta o cualquier narrador hay una especie de ética y estética, un tejido ahí, ¿no? Entre lo que es el plano ético y el plano estético. Voy a citar a Ezra Pound, que en su arte de la poesía habla del arte inmoral. El arte inmoral no es el que habla de temas inmorales, ¿no? Porque bueno, cualquier tema es propio de la literatura no tiene ningún tabú para hablar de temas. Pero el arte inmoral, dice Pound, tiene que ver con la precisión, ¿no? Es decir, lo inmoral tiene que ver con un escritor que no sepa manejar el lenguaje, con un escritor que diga algo de lo que no está convencido, pero que es conveniente decirlo porque es una moda, o porque políticamente es correcto. O Clarice Lispector, una escritora ucraniana, pero de alguna manera brasileña, porque creo que llegó a Brasil a los 4 meses de edad, de manera que es brasileña, ¿no? Decía, no se hace literatura con buenos sentimientos. Y eso me encanta, ¿no? Porque claro, la idea de, ay, qué lindo texto, porque dice cosas muy bonitas. Bueno, no, o sea, dice cosas muy bonitas, pero el texto puede ser muy malo, ¿no? Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros no buscamos un mensaje bonito, ¿no? No buscamos que nos diga el texto, la amistad es muy bonita, ¿no? O el amor, o hay que cuidar la naturaleza. Ese tipo de mensajes políticamente correctos no los esperamos en la literatura. La literatura está buscando otros ángulos, otras dimensiones. Y la literatura no se hace con buenos sentimientos, se hace con lo que uno es. Y no necesariamente uno es maravilloso, ¿no? Pues sirve para encontrar nuevas perspectivas, o sea, porque el punto de vista de un autor sobre cierta historia o cierto tema, o sea, cierta serie de hechos que pasan, que finalmente pueden pasarnos a todos, es como, si no única del autor, al menos pues la representa, ¿no? La tiene, y conociéndola podemos encontrar su punto de vista y entonces ir tomando lo que podamos como considerar bueno de él. Creo que eso ha bajado, ¿no? Pero no exactamente, puesto que la gente sigue leyendo mucho. El problema es qué es lo que lee. Hay como una especie de literatura facilona, ¿no? El problema de esa literatura es que quizás esa literatura te haga una especie de sensación o de inercia hacia... Es decir, la literatura es un trabajo. Entonces la literatura muy light, de alguna manera, rompe con ese trabajo. Cuando se dice que la gente no lee, ahí hay una variable más, nunca se habla de los textos.
Eso es algo bastante sorprendente, digamos. Uno escucha a veces escritores quejarse y uno pregunta, bueno, pero tus textos ¿te parece que seducen? Porque también hay muchos escritores que están trabajando en un ámbito muy hermético en el sentido de muy atento a la especialidad de la literatura, lo cual está perfecto, me parece bienvenido. Lo que no me parece perfecto es que esa misma obra se pretenda que sea leída masivamente. A mí me da la impresión de que a algunos escritores les pasa lo que a algunos historiadores eruditos, que comparten un espacio determinado con cubículos más o menos contiguos, y el del cubículo A sostiene la tesis fulana y el del cubículo B la tesis contraria. Y pueden dedicar 8 o 10 años a refutar a su vecino de cubículo sin importarles el resto de los lectores. Y entonces los encuentras encerrados en su torre de cristal, dilucidando minucias históricas o lingüísticas o semiológicas o lo que tú quieras, porque lo que tienen es un pleito personal con el vecino de cubículo. Y el público, el lector, está totalmente ajeno. Bueno, yo he encontrado novelas que son verdaderamente ilegibles. Bueno, este señor, ¿qué quiso decir? ¿Qué me quiere decir a mí? Pues sabe Dios, a lo mejor se está peleando con su vecino de cubículo. No sé si todos deberíamos de leer, pero sí todos deberíamos hacer el intento. No es completamente necesario, pero es como ponerte un banquito, ¿no? Para estar tantito más arriba y estar más preparado para la vida, pero siento que sí puedes caer en esa parte en la que vives nada más dentro de la ficción, ¿no? O sea, y eso ya no está tan padre porque entonces no vives fuera de ella y te empiezas a aislar y dices, es que yo leo, no sé, y entonces eres hasta elitista, no sé, cuando lo que pasa realmente es que estás hablando con una persona que no lee y que tú te echas de inculto, no sé, pero finalmente ha pasado por lo mismo que tú, solo que él por vías directas, es más, podría ser hasta más valioso. Y entonces tal vez no todos deberíamos de leer. A mí me interesa la lectura que comprendo, que me reta, que me invita, de alguna manera que me lleva de la mano. No digo que sea una lectura fácil, puede ser una lectura muy complicada, que maneje muchos niveles de realidad y qué sé yo, pero que tiene la habilidad de gancharme y de llevarme de un menos a un más. Y entonces todos vivimos con esa idea de que García Márquez es el ícono, ¿verdad? Incluso se acaba de morir y wow, con mariposas y todo, amarillo. Pero como que nunca llegan y nos dicen hay algo más allá, ¿no? Hay algo mejor, porque efectivamente hay algo más allá de García Márquez y algo mejor que García Márquez. De hecho, García Márquez queda muy corto, por ejemplo, enfrente de Sergio Pitol, ¿no? Sergio Pitol es mexicano, es de Veracruz, él es muy bueno, que sí tiene otro manejo del lenguaje así como que más difícil. De hecho, yo tenía que leerlo con un diccionario al lado. Yo siempre trato de recomendar, de repente, sobre todo autores en nuestra propia lengua, porque son más cercanos y no está el proceso de la traducción, pero puede ser de repente criminal, porque hace que ya alguien, si le recomiendo uno mal, ya no lea y ya diga qué aburrido es esto, ¿no? Considerando el interés, digamos, por la lectura, creo que lo que no hay es, curiosamente, una oferta para esa demanda. Creo que no hay editores inteligentes. Creo que no hay editores que sepan aprovechar un volumen de lectores potenciales inmensos. De allí el enorme caudal de ventas de las librerías de viejo. Buenos textos cuyos derechos de autor hayan caducado, que no generen, digamos, problemas de gasto por ese lado, publicarlos en papel de periódico. Digamos, ¿por qué no? Un buen editor es una persona con imaginación, digamos, no una persona que repite lo que se ha hecho siempre. Y los editores hoy en día están queriendo novelas lineales, fáciles de leer, y bueno, quizás son menos interesantes. Uno ve las colecciones de narrativa de las distintas editoriales, que además son monopólicas, ¿no? Los grandes, el grupo Prisa, ¿no? El grupo Santillana. Ahora, cuando se trata de un escritor nuevo, ¿no? Pues sí, hacemos una evaluación del escrito, está Bernardo, y lo leemos y vemos qué tanta aceptación pueda tener.
No nos da miedo tampoco que venga un joven con ilusiones, ¿no? Y pues ya en sí que venga un joven con un escrito y donde le ha dedicado tiempo, pues hay jóvenes que también tienen mucho que decir. Dentro de las editoriales no hay editores, hay gestores de publicaciones. No hay personas que digan, este material es difícil, pero es bueno, es interesante, y que diversifique las colecciones, que diversifique lo que se está publicando. Es un riesgo, es decir, como todo producto, ya hablando así como mercancía, ¿no? Cuando ya el libro entra a la circulación, sí es un riesgo, porque en primer lugar hay que hacer una evaluación a quién va dirigido el escrito, ¿no? Por ejemplo, el de Michel de Certeau, yo conozco el interés que tiene cierta población en querer saber más sobre Michel de Certeau, y luego desde aquí de México, porque estos libros, por ejemplo el de Michel de Certeau, muchos los han impreso en Argentina, ¿sí? Y en México hay como un cierto rezago en relación a estas cosas, ¿no? Ya no digamos pues en Francia, ¿no? Donde pues es conocidísimo. Y la Iberoamericana fue el que ha realizado las traducciones de Michel de Certeau. Por ejemplo, también los escritos de Lacan, es interesante que aquí en México no han sido editados, sino son de Argentina, ¿no? Es decir, es un riesgo, ¿sí? Editar algo, pero son unos riesgos calculados, de tal forma de que no nos dejen completamente en la bancarrota, pero tampoco que nos dé miedo hacer algo. El motivo principal por el que uno se acerca a la literatura, me parece a mí, es el placer. Después uno busca la forma de convertir ese placer en un medio de trabajo, en un modus vivendi, ¿no? Pero con lo cual atenta mucho contra el placer haciendo eso, es un juego peligroso, digamos, pero creo que lo que primero da es placer. No un placer simple, como los mejores placeres, ¿no? De lo que se trata la vida, me parece, es de que los placeres sean cada vez más complejos. En general uno escucha mucho la frase, la literatura debe. Yo creo que la literatura no debe nada, o sea, probablemente dentro de, no sé, por decir algo, 100 años la literatura sea algo distinto de lo que es hoy. La literatura va cambiando, de ahí la dificultad de responder la pregunta de qué es la literatura, ¿no? Es un hecho histórico que se modifica, una definición que sirve para hoy no sirve para hace 500 años y dejará de servir en breve. Entonces, al ser un objeto tan proteico, tan cambiante, es difícil incluso saber para qué sirve, para qué da, y probablemente a distintas personas les dé distintas cosas.